Guillermo Fernández Romo ya no es el entrenador del Racing. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de que veas el vídeo, necesito que me hagas un favor. Dale like al vídeo, suscríbete para que la comunidad pueda seguir creciendo y por último, déjame tu opinión. Se dice que en el mundo del fútbol los resultados ponen y quitan razones. Y esos mismos resultados que le permitieron a Romo seguir en su cargo en Primera Federación y poder entrenar por primera vez en el fútbol profesional son los mismos que han precipitado su salida del Racing. Porque ayer, tras consumar la quinta derrota consecutiva, el Consejo de Administración del Racing, la dirección deportiva, decidieron cesar a Romo como entrenador del Racing. Se va dejando al equipo en descenso en 19º lugar con 18 puntos tras 20 jornadas, 4 victorias, 6 empates y 10 derrotas. Son los números que acumula Romo en su experiencia en la 22-23 en segunda con el Racing. No nos engañemos, estos números no los aguantaba ni Guardiola. Sumar 5 derrotas consecutivas es algo que está al alcance de, yo creo que muy pocos técnicos, yo diría que ninguno incluso. Y me parece acertada la decisión porque ya se veía un equipo agotado mentalmente, sin ideas futbolísticas, sin capacidad de revertir la situación. Y no pueden decir que ha sido pronto, porque tras 20 jornadas, ya en el mes de diciembre, era la hora de tomar una decisión, porque ya no quedaba mucho más tiempo. Cuando no puedes echar a un entrenador es cuando ya está defenestrado el equipo y ya tiene pie y medio en la Primera Federación. Creo que han cortado por lo sano. Siempre suele ser más fácil cortar por el lado más débil de la cadena. No es tan sencillo echar a 25 como si echar a 1. Y en este caso creo que Guillermo Fernández Romo había dado todo lo que tenía dentro para revertir la situación. Yo creo que a profesionalidad, a dejarlo todo, poco se le puede achacar, pero el problema es que no le daba. Y hay que ser así de francos. El Racing era un equipo que no transmitía fútbol, que cuando jugaba al 0-0, que era el plan de partido siempre, pues podía sostener el partido medianamente bien, te podía parecer un equipo serio, pero en el momento en el que le metían un gol era un equipo con unas carencias tremendas, a nivel táctico principalmente, porque el Racing no tenía ideas. Era un equipo que se limitaba en Primera Federación en su momento a que Pablo Torre iluminase el juego del equipo y con la calidad que tenías, porque tenías un plantillón en Primera Federación, lo suyo le costó la propiedad del club, más de 2 millones de euros, sumando plantilla y cuerpo técnico, le permitió al Racing poder estar este año en Segunda División. Yo sabéis, soy honesto con vosotros, creo que si no es por Pablo Torre y si no es por el descalabro del Depor, hubiese tenido el Racing complicado el poder ascender de categoría porque futbolísticamente jugaba siempre a pequeña y en muchos partidos te marcaba la diferencia jugadores que tenías diferenciales en lo que era la Liga Smartbank. En este caso, Mikel Martija creo que ha acertado en su decisión. Veremos a ver ahora quién es el reemplazo de Guillermo Fernández Romo, pero ayer el clima en los campos de Sport del Sardinero invitaba especialmente a ello. Primero por el fútbol que se vio, el Racing entró bien al partido, pero acabó como acabó, sin ideas y dando la sensación de impotencia futbolística. Romo murió fiel a su estilo, él ha sido siempre un técnico, vamos a decirlo así, amarrategui, de corte defensivo, pero el problema es que ya ni defensivamente el Racing funcionaba bien, porque en 2 acercamientos le terminaron marcando los goles y porque luego futbolísticamente se vio que murió con sus ideas a media. Salió con doble lateral en casa frente al Mirandés. Es cierto que a final de partido pues sí que agotó un poco más las naves, quitando a Paul Moreno y metiendo a Peque como segundo delantero, pero ya era tarde y el sardinero había juzgado sentencia. Por primera vez se escuchó Romo vete ya en los campos de Sport y eso sin duda es significativo para un técnico que es cierto, cuando subió el Racing a Segunda División lo hizo con él de entrenador, pero creo que futbolísticamente ya estaba más que amortizada la situación. Es cierto que se habla muchas veces del tema de que merecía una oportunidad en Segunda División y la ha tenido. Romo dirigió el equipo hasta la jornada 20 y una vez que ha transcurrido 20 jornadas se ha visto que no era capaz de darle la vuelta al asunto. No se puede decir que no se le ha dado tiempo, porque probablemente en la jornada 4 con 4 derrotas consecutivas y transmitiendo lo que transmitías, quizás ese otro entrenador hubiera estado cesado. A Romo se le ha permitido entrenar en Segunda División. Es cierto que el año pasado ascendió con solvencia, es cierto también lo que os mencionaba antes del Depor y de Pablo Torre, y yo dije una cosa en su momento:
Creo que un entrenador que te asciende de categoría merece tener la oportunidad de entrenarte en segunda división, pero en los últimos días, hablando con gente que trabaja en el mundo del fútbol, me decía, eso es una frase un poco tramposa, porque también cuando hay jugadores que ascienden al equipo a segunda división, luego te los cargas, y es cierto. Tanto Isma López como Sergio Marcos, como Borja Domínguez, como Manu Justo no han continuado en el Racing y el año pasado habían ascendido al equipo. Creo que en el caso del entrenador no se hubiese entendido su no continuidad porque tenía un contrato amarrado, pero a la vista está que no ha dado con la tecla y que su crédito al frente del equipo estaba más que agotado. Romo ha sido un entrenador que le ha caracterizado la autogestión del futbolista. Esto es algo reconocido por él, que él es el que cree que son los futbolistas los que deben dar el paso al frente y él poner las condiciones idóneas para que ellos lo puedan hacer. Y se ha visto luego en el campo. El Racing no tenía una salida de balón preparada, no se veía una jugada que se repitiera a lo largo del partido porque no había un plan establecido para ello, era la pura inspiración de los jugadores, realmente no sabían cuándo presionar arriba, dónde presionar, en qué momento, sino que realmente sus entrenamientos se limitaban a partidillos en los que ahí podían encontrarse 11 contra 11, cada vez en direcciones un poquito más reducidas o menos, y su amparo táctico se basaba básicamente en un equipo en bloque bajo o medio bajo y en las acciones a balón parado. Por lo demás era la inspiración pura de los futbolistas. Cuando tú no tienes un Pablo Torre de la vida, un Soco nivel Primera Federación para esta categoría, un Cedric como el que tienes el año pasado y demás futbolistas, pues se ha visto que el atasco era monumental en lo táctico. Y otro de los pecados mortales de Romo ha sido el maltrato a la cantera. Creo que no se ha tratado bien, esto incluso lo debatía un día con él en la cadena SER, él insistía en que sí, pero la realidad es que ni Íñigo, ni Pablo Torre, ni Marco Camus, ni Mantilla fueron jugadores por los que él apostó. Fueron jugadores que se encontró a él y hombre, es que no les hubiese puesto ya tenía delito. Mantilla era suplente con él, Marco Camus era suplente con él, solo asentó a Íñigo y después de que las dos primeras jornadas, después de que en la pretemporada viéramos todos que era el mejor centrocampista, apostó por dos de sus fichajes, por Fausto Tianza y por Sergio Marcos. Íñigo era suplente cuando ya en la jornada 3 no le quedó más remedio que ponerlo y luego obviamente en el terreno de juego se ponen solos. Pablo Torre, la diferencia sustancial de la primera a la segunda vuelta es que Pablo Torre empezó a jugar más. Lo primero, le quitaba siempre, lo ponía muchas veces de suplente, recuerdo incluso partidos como el de Valladolid en el que era escandaloso que lo colocó por detrás también de Borja Domínguez, lo mismo que en Zamora, aunque ese día, bueno, el Racing terminó ganando, pero en esos partidos en los que no contaba con Pablo Torre, no confiaba en él, no le encontraba el sitio en el esquema táctico, hasta que en la segunda parte del campeonato, en la segunda vuelta, ya no tenía un pase, ya no podía hacerlo más porque después de lo que hizo en Valladolid, realmente se jugaba su puesto por hacer cosas como esa. El caso de Álvaro Mantilla y de Marco Camus creo que son jugadores que si no tuvieran el DNI de Cantabria estarían jugando muchos más minutos de lo que lo han jugado. Lo ha demostrado Mantilla en segunda división y creo que Camus partido tras partido cuando sale te demuestra que tiene profundidad, que puede darte uno para uno en banda y que puede generar desequilibrios. Pero es que a todo eso hay que recordar que del Rayo Cantabria no ha subido nadie más. Marcos Bustillo hizo una magnífica pretemporada el año pasado y se lo pulió. Y este año ni siquiera lo dejó entrenar en pretemporada. Lo mandó cedido directamente ya a la Nucía. ¿Qué vamos a decir de Diego Ceballos el año anterior? ¿Qué podemos decir del resto de jugadores? Geray Cabanzón lo tuvo 2 meses, jugó 40 minutos con él y lo mandó de vuelta al Rayo Cantabria y ya no lo quería ni ver. Porque no me digáis que futbolísticamente no puede tener hueco aquí. La pretemporada de Dallison no creo que tenga mucho que envidiarle lo que está haciendo Jordi Embolo en este momento. Y la diferencia está en creer o no creer, en apostar o no apostar en la delantera. Probablemente con las bajas que había, tenía que haber apostado también por Jeremy Arévalo, por muy joven que sea, pero no ha querido eso. Lo más flagrante ha sido lo que ha hecho con Jorrín o lo que ha hecho con los centrocampistas. Dani Fernández, Unai Medina, Mantilla y hasta Aritz Aldasoro estaban por delante de un lateral derecho del Rayo Cantabria. En el centro del campo ya no son los Jürgen, Íñigo, Fausto Tienza y Aldasoro, es que le suma también a Arturo Molina y le ha sumado por delante incluso a Paul Moreno, teniendo además a los jugadores del Rayo Cantabria como los turistas de la segunda división, porque viajaban sin jugar. Alguno podría pensar que estaba hecho hasta mala leche para perjudicar al Rayo. Yo hasta ahí no puedo leer. Pero la sensación era muy extraña. El día que te vas a Tenerife y llevas 3 porteros,
para dejar al Rayo Cantabria sin su portero principal, eran decisiones que han caído mal en el club y que obviamente le iban a condenar en un momento en el que deportivamente no le fuera bien. Es un entrenador al que le ha caracterizado no hacer autocrítica. Yo entiendo que es muy jodido, pero es que hay que hacerlo. Y más en el fútbol profesional. A Romo nunca se le ha escuchado decir lo de me he equivocado en esto o me ha salido mal. Siempre había una justificación para todo. Si la alineación era un desastre, lo veíamos todos, no, pero es que con el cambio este estaba pensado para hacerlo así. O cualquier cosa de esas. Y luego es que no solo es que no la hagan sala de prensa. Es que luego no lo hacía deportivamente porque repetía por activa y por pasiva todo. Si es que en las jornadas, en las triples jornadas de una semana, te plantaba prácticamente siempre el mismo 11. Y eso, evidentemente, tiene un precio. Habrá jugadores que muy probablemente, que han sido indiscutibles para Romo, que seguramente con otro entrenador lo van a tener en chino. Soluciones de futuro, pues no sé a quién pondrán de entrenador, pero yo os dejo ya mi opinión, lo que yo haría. Estamos a 2 partidos, 1,5 si queremos llamarlo así, antes de que acabe el año. Uno de Liga, uno de Copa del Rey. Frente al Cartagena este fin de semana, frente al Linares el próximo jueves 22. Yo lo que haría es no volverme loco. Me imagino que la decisión que se ha tomado nada más acabar el partido ya estaba más que meditada durante la semana, pero yo creo que antes de precipitarse en la elección de un nuevo técnico, yo apostaría por dejarle, al menos de forma interina, a Ezequiel Loza, el entrenador del Rayo Cantabria, estos 2 próximos partidos. Creo que se merece la oportunidad. Si tanto vendemos el proyecto de cantera, que se vea también con entrenadores. Si luego Ezequiel, pues por lo que sea, no le funciona el partido frente al Cartagena ni contra el Linares, no pasa nada. Vuelve al Rayo Cantabria y contratas un entrenador. Pero creo que es el momento de que se le dé esa oportunidad. El Cartagena precisamente hace unos años lo hizo con otro cántabro, con Pepe Aguilar. Le dio unos partidos en segunda división, finalmente pues no se dio la cosa quizás como se esperaba, volvió al equipo filial, que por cierto lo ascendió después de categoría a segunda federación, y el Cartagena terminó salvándose, por lo que creo que en ese sentido no me parece ni mucho menos descabellada esta opción, que es la que os insisto, no es información, es opinión, yo haría. Y ahora como siempre llega vuestro turno, así que si el vídeo os ha gustado, ahí quiero que le deis a like, suscribíos para que la comunidad pueda seguir creciendo y por último, dejadme vuestra opinión. ¿Qué os parece el cese de Romo? ¿Estáis de acuerdo? ¿No lo estáis? ¿Quién sería vuestro candidato? ¿Qué os parecería la opción de Ezequiel Loza? En definitiva, dejadme lo que queráis, que lo podéis hacer aquí abajo en comentarios o después en mis redes sociales. Muchas gracias como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.